Esperen que comparto acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 10, no sé si ya lo estuvieron viendo. Parece que tiene algún rebusque, pero no, es bastante estándar en cuanto a los problemas de resolver circuitos. Lo que intenta es, digamos, es un circuito que intenta modelar las corrientes iónicas en la membrana celular. Ahora vamos a ver cómo. Leamos el enunciado, dice: el siguiente circuito representa una neurona, el punto A corresponde al interior y el punto B al exterior. Acá está el circuito, el punto A y el punto B. Las ramas 1, 2 y 3 representan el movimiento de iones potasio, de iones potasio, sodio y cloro respectivamente a través de la membrana. Considere que el circuito se encuentra funcionando desde hace suficiente tiempo como para que el capacitor esté totalmente cargado, y los puntos A y B no están conectados a nada. Dice: A, encuentre el valor de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. R1, R2 y R3. Una pregunta que les hago antes de empezar a resolver todo: ¿qué va a pasar con el capacitor? O sea, el dato este que nos dice que el circuito está funcionando hace tanto tiempo como para que el capacitor esté totalmente cargado. ¿Qué significa eso con respecto al capacitor y a las corrientes? Espero alguna respuesta, ¿eh? Responda a alguien, si no ponemos un voluntario obligatorio, para que al menos diga sí. Si no, pienso que no le estoy hablando a nadie. Dígame algo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien escuchando la clase? Si no, no tiene sentido esto. A ver, yo estoy escuchando, pero me distraje un momento, así que no sé qué responderte, sin mentirte. ¿El resto están ahí? Digan sí en el chat, aunque sea. Bueno, sigo igual porque esto queda grabado. Si el capacitor está totalmente cargado, significa que no hay corriente circulando por la rama esta del capacitor. Acuérdense que cuando conectamos un capacitor a un voltaje, hay una corriente al principio, hasta que el capacitor se carga. Es una corriente que varía en el tiempo, no es constante, y una vez que el capacitor queda cargado, deja de haber corriente por el capacitor y el capacitor queda al mismo voltaje de los bornes en los que esté conectado. Bueno, acá por suerte alguien más contestó en el chat, significa que están ahí, aunque sea. Sí, una cosa que les podemos ofrecer, si les da vergüenza porque esto queda grabado, podemos no subirlo al canal de YouTube, porque, bueno, nada, también les damos prioridad a los que están viniendo en la clase, así que no tengan vergüenza. Lo que nosotros queremos es que nos digan, al menos nos respondan, porque como no les vemos las caras de si están en cualquiera, si entendieron algo o no, es como que para nosotros como docentes es muy difícil saber si profundizar un poco más o seguir adelante, y la idea es que les sirva a ustedes. Entonces, si les da vergüenza y no quieren salir en la grabación, nos dicen y ya está, no lo grabamos y ya está, ¿sí? Pero al menos respóndanos sí o no entiendo o no sé, como para nosotros poder tener algún feedback, ¿sí? Sí, aunque sea en el chat. Yo el chat lo tengo acá abierto, lo voy viendo. Bastante feo preguntar algo y no obtener, digamos, solo obtener un silencio de respuesta. Bueno, entonces ahora sí, dice: encuentre el valor de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias. Entonces la idea es que, no, acá hay 3 pilas, va a circular una corriente por la R1, una corriente por la R2, una corriente por la R3, y no va a circular corriente por el capacitor. El punto A y el punto B no están conectados a nada, entonces tampoco hay corrientes, como si no existiesen el punto A y el punto B. Y para las corrientes también es como si no existiese el capacitor C.
Después nos va a importar para calcular, por ejemplo, la carga que hay almacenada ahí, pero para las corrientes no importa. Entonces, ¿de qué manera esto modela una célula? Fíjense que acá decía que el punto A corresponde al interior de la célula y el punto B al exterior. Entonces, digamos, toda esta parte de acá sería como estos cables, este conductor, es acá veámoslo directamente acá abajo. Todo lo rojo es como el interior de la célula, lo podemos considerar como un equipotencial, y el punto B el exterior, y hay corriente que circula a través de los canales iónicos, y eso hace que, bueno, la célula pueda intercambiar material con su entorno. En este caso decían que era potasio, sodio y cloro. Van a circular en una dirección o en otra. Sí, Joaquín. ¿El capacitor tiene algún análogo equivalente biológico El en capacitor esta es, analogía? sí, está muy bien la pregunta, es toda la membrana. Digamos, como hay, digamos, toda la membrana, digamos, sacando los canales iónicos, ¿no? Como que los canales están modelados por la resistencia y la pila, es decir, la corriente que pasa a través del canal, y el resto de la membrana está modelada por este capacitor, porque como hay carga acumulada, y la membrana es finita, digamos, se genera una capacidad, pero sin que circule corriente. Fíjense que acá hay como una línea gris, y acá también hay como una línea gris que intenta hacer eso, ¿no? Entonces es eso, cada una de estas ramas es uno de los canales, y el capacitor es toda la membrana. Bueno, ahora que no, yo no soy experto en esto, ni mucho menos, ¿no? Pero como para tener una idea de por qué este circuito puede servir para esto, se los comento, y ahora sí, ya pasamos a la parte que es resolver el problema. Lo primero era encontrar las corrientes que circulan por cada una de estas tres ramas, ¿no? Cada una de las resistencias. Entonces tenemos, bueno, lo que escribí acá. Definimos las corrientes que pasan por cada rama. Acuérdense siempre que el sentido de las corrientes los ponemos de manera arbitraria, y si nos queda una corriente negativa, significa que era para el otro lado, no pasa nada. Y esto que les decía recién, que en el equilibrio no circula corriente por el capacitor. Entonces, bueno, yo asigné la corriente I1 para abajo, la corriente I2 para arriba, y la corriente I3 también para arriba. Y ahora hay que plantear las ecuaciones con alguno de los dos métodos. En general, no sé, creo que a la mayoría nos resulta más cómodo el método de plantear alguna ecuación de nodo con las corrientes reales, pero bueno, cualquiera de los dos que ya vieron sirve. Fíjense que por cómo están definidas las corrientes, se cumple esta relación de acá. I1 es igual a I2 más I3. Piensen que como el capacitor, por el capacitor no circula corriente, es como si no existiese, y los puntos ahí ve lo mismo. Entonces, esta partecita de acá abajo, digamos que parece que acá hay un nodo, no hay un nodo en verdad, es todo por acá circula la corriente I3. ¿Está bien? Por acá circula la corriente I1, y por acá circula la corriente I2. La parte del capacitor es como si no está jugando ningún rol acá. Entonces tenemos, por ejemplo, en este nodo de acá abajo, entra la I1 y sale I2 e I3. Entonces se cumple esta relación de acá. Como tenemos tres corrientes, necesitamos tres ecuaciones para obtener los resultados. Así que hay que plantear dos ecuaciones de mallas. Como siempre, hay hay una opción más de la que necesitamos. Fíjense que hay tres mallas para recorrer, que son la que tiene R1 y R2, o sea, esta de acá, la que tiene R2 y R3, esta de acá, y la que tiene R1 y R2, esto lo puse dos veces, acá debería decir R3. La que tiene R1 y R3, o sea, recorrer como la de afuera. Bueno, yo elegí la 1, 2 y la 2, 3. Entonces vamos a recorrer esta de acá, vamos a recorrer esta de acá, pidiendo que la caída de voltajes total sea igual a 0, y ahí vamos a tener las tres ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. Las recorro en este sentido, entonces, bueno,
nos quedan estas dos ecuaciones. Veamos en detalle cómo se llega a esto. Esta tal vez es la parte más importante de este tipo de problemas, porque una vez que están bien planteadas las ecuaciones, es resolver, es un problema algebraico. Acá dice, ¿tendría recorrer de R3 a C? No. No tendría sentido por lo que decíamos recién. No conocemos, o sea, no circula corriente por el capacitor, entonces no nos va a dar nada. Sí tendría sentido si fuese como dato, por ejemplo, cuál es la carga que está acumulada en el capacitor y su capacidad, porque en ese caso sabrías la diferencia de potencial en el capacitor y podrías usar R3 y C y obtener algún dato sabiendo eso. Digamos, si te dicen como dato la carga acumulada en el capacitor es de tanto, como suponemos que la capacidad es conocida, en definitiva lo que te están diciendo es cuál es la diferencia de voltaje en el capacitor. Y ahí te podría servir. ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque ahí está también en el chat diciendo que había planteado como otra malla. Sí. Nosotros en esta materia, o sea, nosotros lo que realmente pasa en un capacitor es que el capacitor puede estar, por ejemplo, descargado y se va cargando, ¿sí? Y en algún momento llega a un punto en el que obtiene su carga máxima y ya después no circula corriente por el capacitor. Nosotros en esta materia solo vemos ese régimen, o sea, nos olvidamos de cuándo se está cargando, ¿sí? Porque no tenemos tiempo de ver ese transitorio. Entonces, directamente los circuitos que tratamos son en los que el capacitor ya está totalmente cargado. Si ya está totalmente cargado, con la carga correspondiente, entonces ya por ese lado del circuito no circula corriente. Entonces, vos podrías, o sea, vos sabés que si no circula corriente por esa parte del circuito, que es donde está el capacitor, es como que podés dibujar todo el circuito olvidándote de toda la parte que sale hacia C, ¿sí? Hacia el capacitor. Es como que no existe esa parte porque por ahí no hay corriente. ¿Se entiende? Entonces, eso es solamente porque nosotros consideramos el caso en el que ya tenemos los capacitores cargados. Entonces, no circula corriente por ningún capacitor de los que veamos en esta guía. Entonces, siempre que vean un capacitor, en realidad esa parte del circuito, bueno, no va, como no tiene corriente, es como que no existe, ¿sí? Porque entonces no participa, si querés, del circuito. Entonces, por eso es que toda la parte donde está el capacitor directamente ni la consideramos, ¿sí? Bueno, volviendo a esta parte, la pasé medio por alto, cuáles son los datos, ¿no? Pero es lo clásico, ¿no? Los datos son los voltajes de las pilas, el valor de la resistencia y la capacidad del capacitor. Lo que dice acá Sofía es que no tenía Q, claro. Si tuvieses Q como dato, te dice el capacitor tiene una carga de tanto, vos podrías saber la diferencia de voltaje que hay entre A y B, usando la relación clásica del capacitor, digamos, con la capacidad y la carga acumulada. Entonces eso sería un dato extra, y podrías recorrer la malla, pero sabiendo que no hay corrientes, como decía recién Cecilia. Entonces, bueno, acá están las caídas de voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Acuérdense que las corrientes circulan siempre, digamos, de más a menos potencial. Entonces, las caídas son como las dibujé acá. Digamos, en la pila está dado por la pila. Es decir, la pila, el borne que se dibuja cortito es el negativo y el que se dibuja largo es el positivo. Pero en las pilas la caída de voltaje depende de nuestro sentido de la corriente. De vuelta, como dije antes, si al final nos queda negativo, significa que era al revés. Entonces acá este es digamos, está más voltaje que este de acá, porque la corriente la dibujé para abajo, y en estos dos que la dibujé para arriba, al revés. Entonces, bueno, si recorro esta malla, en el sentido que está dibujado acá en azul, acá me queda E2 positivo, porque tengo un salto de voltaje. Acá me queda menos I2 por R2, porque está para abajo. Acá me queda menos I1 por R1, porque está para abajo. Y acá me queda más E1. Todo esto tiene que ser igual a 0 porque vuelve al mismo lugar. Y recorriendo la otra malla, en este sentido, queda
E2 positivo, porque tengo el salto del negativo al positivo, menos I2 por R2, o sea, igual que en la anterior, porque lo estoy recorriendo en el mismo sentido, y ahora me queda más I3 por R3 cuando llego a este lado, y más E3. Y listo, digamos, esto ya es todo. Lo que queda ahora es resolver este sistema de ecuaciones algebraico, que es esto, más estas dos ecuaciones, y obtener I1, I2, I3. Esta es la parte más importante, la que tiene más conceptos físicos. Después es solamente resolver estas ecuaciones. Así que, ¿hay alguna duda hasta acá de esto que dije recién? No, está claro. Una Bueno, pregunta. sí, Las flechas azules indican, digamos, el sentido cómo recorriste la malla, ¿no? sí, eso mismo. Ok, claro. Nada más que Porque, eso. No es una corriente, no es nada. claro, creo que en las anotaciones de Laura, como que a veces mostraba, digamos, esto de que la corriente sale del polo positivo de la pila como si ya estuviera circulando la malla. Entonces, eso como que me genera confusión después. Si, digamos, el signo de la corriente tiene que ver con eso, o sea, eh, con ese sentido de circulación que planteás, digamos, como que si ese sentido estaba mal planteado. ¿Cuál sentido puede estar mal planteado? Claro, porque, o sea, Laura como que hacía, digamos, por ejemplo, acá en E1, como que si la corriente hiciera esto, ¿no? Que- y que después, si vos querías, podías recorrer la malla en ese mismo sentido o hacia el otro. Sí. Eh, Fíjate, yo acá lo estoy entonces, recorriendo en el mismo sentido que estás diciendo vos, ¿no? Fíjate que tu claro, sí, flecha verde y mi flecha azul son lo mismo. ok. Pero Claro, entonces, fíjate que, por ejemplo, acá hay un caso distinto que es I3. Yo I3 la claro, dibujé al revés de lo que sería la pila, ¿no? Digamos, estoy sí, pensando que, o sea, sí, la pila sola generaría una corriente opuesta a como la dibujé yo. Pero como el circuito tiene otras dos pilas, puede pasar tranquilamente que E3 quieras que, digamos, genera una diferencia de voltaje que en cierto sentido quiere que la corriente circule para abajo, pero como está entrando corriente por el nodo, puede que esa corriente le gane y la corriente circule por la pila al revés de lo que la pila querría, por decirlo de alguna manera. Y eso no es un problema, eso puede pasar tranquilamente. Lo importante de esto de las corrientes es, las asignamos como tenemos ganas. Después somos consistentes con las caídas de voltaje que le asignamos a la resistencia en función de cómo pusimos las corrientes. ok, Después recorremos la malla en algún sentido, que también es arbitrario. Y eso nos va a generar un sistema de ecuaciones. De ese sistema de ecuaciones calculamos las corrientes y ahí nos fijamos. Si son positivas, significa que las corrientes circulan en el sentido en que las dibujamos nosotros. Y si nos queda un resultado negativo, significa que la corriente circula al revés de como lo dibujamos. Pero claro, vos claro, en principio la puedes asignar como quieras y puedes recorrer la malla como quieras, tenés que ser consistente y obviamente hay casos intuitivos. Si tenés una sola pila conectada a una resistencia, bueno, la corriente va a circular del positivo al negativo de la pila. Pero puede haber casos donde tenés dos pilas, digamos, enfrentadas y la corriente va a circular para uno u otro lado, uno le va a ganar a otro. claro, genial. Gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. Fíjate que, resumiendo en realidad lo mismo que dijo Lucas, ¿no? Las corrientes las pones como te parece, si querés. Y después, la malla la recorres como te parece, siempre y cuando que elijas un punto y vuelvas al mismo. Entonces, si esta azul que puso Lucas, cualquiera de las dos, la hubiera puesto para el otro lado, ¿sí? Te iba a quedar la misma ecuación, solamente que con los signos todos cambiados, ¿sí? Por ejemplo, te iba a quedar la primera con todos menos, o sea, menos E2 más I2 por R2, más I1 por R1 menos E1. O sea que es lo mismo que lo que nosotros decimos de recorrer
las mallas, básicamente elegís cualquier punto que vos quieras en esa parte del circuito y vas recorriendo y pasando por todos los elementos. Y lo que te va a cambiar es que si vos estás recorriendo en el sentido de la corriente o en contra del sentido de la corriente, los signitos que ponemos de los lados de las resistencias van a estar para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces te van a cambiar estos signos de I2R2 o I1R1, y también te va a cambiar el signo de las pilas, ¿sí? Pero la ecuación te va a quedar igual, solamente que toda multiplicada por un -1. Entonces, como decía Lucas, son las dos cosas arbitrarias, para dónde vos pones las corrientes y cómo cómo recorres la malla, pero tiene que ser todo consistente. Una vez que hiciste el dibujito, lo tenés que hacer las ecuaciones consistentes con ese dibujito tuyo. Y después te van a salir si era menos, si era más la corriente o lo que sea. Pero no se confundan de poner las flechitas para un lado y después estar recorriendo para un lado y cambiarle el signo. Ahí la van a pifiar. Pero si son prolijos y tienen cuidado con los signos, entonces pongan como pongan y recorran como recorran las mallas, va a estar bien, ¿sí? El ejercicio les va a dar la respuesta del signo, por ejemplo, de las corrientes. Bueno, Fíjense listo, que era lo que decía Cecilia, si multiplicamos, digamos, si recorro al revés, lo único que cambia son todos los signos acá. Pero esto está igualado a 0. Entonces, como está igualado a 0, tener todo con un signo, todo con otro signo, es la misma ecuación, ¿no? Porque yo puedo pasar sumando y restando y obtengo lo mismo. Y después, sobre recorrer en el sentido de las corrientes, fíjense que, por ejemplo, por cómo dibujé I2 e I3, si yo quiero recorrer la malla que tiene a R2 y R3, necesariamente voy a ir en contra de alguna de las corrientes. Voy a ir en el sentido de una y voy a ir en contra de la otra. Pero eso no es un problema, porque lo único que significa es que cuando el salto en R2 va a tener un signo y el salto en R3 va a tener otro signo. Por eso acá hay un menos y acá hay un más. Lo más importante es ser consistente con cómo dibujamos las corrientes. Entender, digamos, si estoy recorriendo en el sentido de la corriente, cómo me queda en la ecuación la caída de voltaje, y si estoy recorriendo en contra, cómo me queda la ecuación. Es decir, entender estos menos y más que puse en rojo, y cuando recorremos, cómo van quedando los saltos. Esa es la parte más delicada. Una vez que si hacemos eso bien, tenemos planteado bien el sistema de ecuaciones, ya está. Y después el resultado nos dirá si la corriente va en el sentido que la dibujamos o no. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, listo. Entonces ahora es despejar. Tenemos estas tres ecuaciones con tres incógnitas, y 1, y 2, y 3. Despejamos. Acá les pongo el resultado al que llegué yo. Capaz me equivoqué. O sea, puede estar mal. Si lo hacen y les da otra cosa, revisen, y si no, consulten. Pero bueno, creo que es esto. Entonces tenemos I1 17,5, I2 11,25 y 3 6,25. Y 3 es la más chiquita y 1 es la más grande, y son todas positivas, o sea que son todas en el sentido en que yo las dibujé. Entonces lo que tal vez es un poco antiintuitivo es por qué acá en la I3 la corriente circula para arriba si la pila apunta para abajo. Si vamos a los datos, que era el problema, fíjense que a ver, E3 es chiquita, ¿no? Son 50 milivolts, comparado con E1, que son 80 milivolts. Y a su vez, R3, bueno, no, digamos, R1, lo que quería decir es que esta rama de acá tiene mucho voltaje y poca resistencia, por eso tiene la corriente más grande. Y tiene una corriente grande que entra acá y le termina ganando a la pila que tiene una corriente para el otro lado. ¿Está bien? R2 tiene una resistencia muy grande, entonces la corriente va a ser chica, y como en E1 venía una corriente grande, y en R2 tiene una resistencia grande y va a tener una corriente chica, no le queda otra a E3 que tener una corriente para este lado, que es opuesta a la pila, como que la corriente que venía de E1 le gana al voltaje de la pila. Eso es como, no sé, como yo lo analizo cualitativamente, para entender por qué los resultados dan como dan, pero bueno.
eso es lo que obtenemos. Después en el punto B dice calcular el Perdón, sí. una pregunta. ¿Y tendría sentido como que pensar, digamos, que, digamos, de la corriente 3 como que no tendría sentido irse hacia la derecha porque el capacitor está totalmente cargado, entonces como que para cerrar el circuito va hacia arriba, digamos. No sé si tendría sentido verlo así. Es que en verdad la corriente 3 podría ir para abajo, o sea, podría ser que acá entre una corriente y 1, y acá, en este nodo de acá abajo, ¿no? Mira, entra una corriente y 1, entra una corriente y 3, y sale una corriente y 2 que va para arriba. Eso podría pasar, pero dada esta configuración con estos valores de R1, R2 y R3, y E1, E2 y 3, no ocurre. La corriente I3 es para el otro lado. Claro, ok, sí, sí. Si cambiamos los valores, por ejemplo, si ponemos un E3 más grande, seguramente en algún momento va a pasar que I3 cambia el sentido. Genial, ok. O tal vez si ponemos un R2 más chico, no sé, un montón de cosas pueden pasar. Pero lo del capacitor no influye en eso. Es decir, no influye para nada. Podemos sacar el capacitor, poner el capacitor, siempre que ya esté cargado, ¿no? Obviamente, y que no circule corriente por el capacitor. No tiene nada que ver el capacitor con cómo es el resultado de las corrientes. Lo que les decíamos hace un rato, cuando el capacitor está cargado, lo podemos sacar del circuito y trabajar igual y obtener esos resultados. Que de hecho es lo que hacemos, acá no lo estamos poniendo en ningún lado, no lo estoy considerando, por más que en el dibujo sigue estando. Cuando hice todo esto, ni lo consideré, o sea, el capacitor no juega ningún rol. El punto B dice calcular el potencial de membrana VA menos BB y la carga Q del capacitor. Bueno, ahora sí vamos a usar el capacitor. Digamos, el potencial de membrana VA menos BB es recorrer la malla desde B hasta A. En vez de recorrer un circuito cerrado como hacíamos para obtener cada una de estas dos ecuaciones, empezamos a recorrer desde un punto, vamos sumando las caídas de voltajes y llegamos al mismo punto e igualamos a 0. Lo que tenemos ahora es, recorremos desde un punto a otro. Es decir, como no volvemos al mismo punto, la diferencia de potencial no es 0, no igualamos a 0 la ecuación, sino que nos queda BA menos BB igual a la caída. Y podemos ir por cualquiera de las tres ramas. Yo quiero ver la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, voy de A hasta B, puedo ir por acá, puedo ir por acá, por la de R2 y E2, o puedo ir por la de R1, E1. Como ya sé todos los datos, o sea, sé todas las corrientes, sé todos los voltajes de las pilas y sé todas las resistencias, cualquiera de los tres caminos me va a dar la diferencia de potencial entre A y B de manera muy fácil y va a dar lo mismo. Eso es importante porque la diferencia de potencial que hay entre A y B es un valor y es la que genera las corrientes y todo eso. Entonces, bueno, lo que escribí acá, ¿no? El potencial BA menos BB se puede calcular como siempre por cualquiera de las tres ramas. Entonces va a ser menos E1 más I1 por R1, si voy desde acá hasta acá. O E2 menos I2 por R2, si voy desde acá hasta acá. Están viendo el cursor, ¿no? Sí, se ve. O menos E3 menos I3 por R3, si voy así. ¿No? De vuelta, el signo de cada uno viene dado por cómo es la caída de voltaje en cada elemento, acorde a cómo lo dibujé acá. Entonces, podemos usar cualquiera de estas tres ecuaciones, hacer la cuenta de todos estos datos, las E, las I y las R son datos, y nos va a dar la diferencia de voltaje que hay entre los dos bornes, el borne A y el borne B, y da menos 62,5 milivolts. Digamos, el signo es por cómo recorrí. Si yo hubiese acá recorrido de B hasta A, si hubiese recorrido de A hasta B, me daba lo mismo, pero positivo. Porque la ecuación era la misma, pero con los signos cambiados en todos los elementos. Porque en vez de ir de menos a más, iba de más a menos, y de más a menos, iba de menos a más. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Fíjense que si ustedes en el punto A calcularon y alguna de las corrientes les hubiera dado negativa, les quiero preguntar, ¿les confundía eso para calcular los potenciales?
Porque fíjense que ahora cuando calculaban la diferencia de potencial, bueno, ustedes dibujaron la corriente para un lado, pero saben que es para el otro. Entonces, si tengo que poner acá menos C1 más I1R1, ¿qué le pongo? ¿Más o menos? Si I1 me dio negativa, ¿le pongo entonces el menos o no? No. Si ustedes tienen el dibujito que hicieron al principio, ese dibujito se mantiene durante todo el problema. Y entonces las ecuaciones les quedarían igual. Si alguna de las corrientes les hubiera dado negativa, cuando iban a reemplazar el valorcito, iban a poner menos, no sé, menos 11 nanoamperes o lo que sea, ¿sí? Pero el dibujito y los signos en el cálculo de la diferencia de potencial tienen que seguir siendo consistentes con lo que ustedes asumieron al principio, ¿sí? Entonces, si alguna de las corrientes les llega a dar negativa, ustedes se olvidan de eso por un tiempo, ustedes siguen haciendo todo en el circuito inicial que pusieron y solamente cuando van a reemplazar el valor le ponen el menos si es que corresponde, ¿sí? No se confundan con eso, eso era una cosita que quería aclarar por las dudas, porque acá nos dio todo positivo, pero puede ser que a ustedes les dé alguna corriente negativa en algún momento, a ustedes o a nosotros, ¿no? Y no se tienen que confundir con eso. Solamente cuando reemplazan el valor ponen el menos, pero la ecuación tiene que ser consistente con el dibujo que ustedes hicieron, ¿sí? Claro. Si acá este I3 me hubiese dado negativo, por decir algo, yo cuando recorro la malla la considero que sigue estando para arriba y me va a dar un sistema de ecuaciones que es este que está acá, pero cuando reemplazo por el valor, I3 es un número negativo. Por ejemplo, si me hubiese dado menos 8. Entonces acá me iba a quedar más 8 por R3, porque menos con el menos 8 se convierte en un más. Pero para plantear las ecuaciones, seguía considerando que estaba en el sentido que la dibujé antes para ser consistente. Si yo hubiese querido, también podría haber como dicho, bueno, listo, borrón y cuenta nueva. Ahora que ya sé los sentidos, hago de vuelta el dibujo con las corrientes en el sentido que me dio, planteo de vuelta las caídas de voltaje, que si la corriente estaba al revés van a ser al revés, y si la corriente estaba bien quedan igual, y ahora recorro A hasta B, vamos, como empezando de nuevo. Pero es como más trabajoso y tiene más sentido mantenerse como uno vino y reemplazar, si un valor dio negativo, solamente considerar que es un valor negativo y listo. Al final, cuando hay que reemplazar los símbolos por los números, le ponemos un número negativo y chau. Bueno, dijimos que ya te calculamos la diferencia de voltaje. Y ahora tenemos que calcular la carga. Y bueno, como el capacitor está conectado justamente a A y B, fíjense que esto que es el capacitor está conectado a estos puntos, bueno, la diferencia de potencial entre los bornes del capacitor es lo que obtuvimos recién, la capacidad C es dato, entonces la carga C por B. Y da este valor de acá, 3,125 picocoulomb. Acuérdense que la capacitancia o la capacidad se mide en faradios, que es esto acá, la capacidad era 50 picofaradios, faradios por volt es coulomb, por cómo se define el faradio, en verdad. Y listo, obtenemos el valor. Si hubiese puesto el voltaje con el número que me dio, que es negativo, hubiese obtenido que la carga es negativa. Eso no está ni bien ni mal, porque acuérdense que el capacitor lo que tiene es una placa con cargas positivas y otra con cargas negativas, pero igual en módulo. Entonces conviene calcularlo ya en módulo. Digamos, esta es la carga en la placa positiva y en la placa negativa lo que hay es lo mismo, pero negativo. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo tenía dudas con el cálculo del potencial. Sí, O sea, como que yo había tomado que el punto final era A. O sea, me da el mismo valor, pero con el signo al revés, ¿no? sí, Pero, está bien. o sea, tiene sentido decir, o sea, que el potencial de A vendría a ser el que está dado por la resistencia 2, por ejemplo, y entonces el potencial de B es el de la pila 2. No, es que, ojo, los puntos, digamos, es complicado hablar del potencial de un punto, porque el potencial siempre se mide
como una diferencia entre dos puntos. Es decir, para decir cuál es el potencial en un punto, vos previamente tenés que haber definido un potencial de referencia. Si te acordás en la guía 1, teníamos que decir, bueno, el potencial en el infinito cero, por ejemplo, entonces ahí sí me Claro. define el potencial en todo el espacio. Entonces, hablar del potencial de A no tiene mucho sentido si no tenés una referencia. Entonces, en general, en circuitos lo que hablamos siempre es diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B es de 62, ¿cuánto era esto? 62.5 milivolts. Y no es que está relacionado con, o sea, sí, está relacionado con cada uno de los elementos del circuito, pero no es que solo la resistencia 2, porque la resistencia 3 y la pila 3 y la resistencia 1 y la pila 1 también están conectados a A y B. Si el punto A está conectado en paralelo a estas tres cosas, y estas tres cosas tienen este circuito. Entonces, lo que decimos es esto: entre A y B hay una diferencia de potencial de 62 milivolts. Y eso hace que las corrientes en cada una de las ramas sean lo que sean, la caída de potencial en la R1, la R2 y la R3 sea lo que sea, y la caída de potencial en la pila es la caída de potencial en la pila, y eso me da este resultado final. No sé si contesté del todo tu pregunta. Sí. Y después... Otra cosa, perdón, déjame perdón. aclarar algo, perdón, que fíjate que el signo que te dio a vos, si vas de B a A o de A a B, lo único que quiere decir es si el potencial en A o en B es mayor. O sea, el menos o más lo que te dice te da también una información. O sea, nos importa el módulo para calcular la carga, pero el signo de lo que te da a vos, básicamente lo que te dice es quién está a mayor potencial, A o B. O sea, si vas recorriendo de A a B o de B a A, vas a tener en uno de los puntos mayor potencial y en otro menor potencial, ¿sí? Entonces, en este caso, como decía Lucas, como nos pedían la carga del capacitor y nosotros sabemos que de un lado va a estar positiva y del otro negativa, en realidad nosotros siempre cuando preguntamos la carga nos referimos al módulo de la carga, pero el signo lo que te dice es, para el caso, cuál de estas placas va a estar positiva y cuál de estas placas va a estar negativa, ¿sí? Entonces, si uno llegara a preguntarte, que no es lo que preguntamos, pero bueno, para entender un poco Claro. más el problema, cuál placa se cargaría positiva o negativa, eso te lo dice el signito del valor del potencial que vos calculaste, porque el signito lo que te dice es si B está a menor o mayor potencial respecto de A, ¿sí? Sí, sí, genial. Fíjate, acá lo que yo calculé es BA menos BB, y me dio negativo. O sea que, voy a ver, está confuso. O sea que BB menos BA es positivo. O sea que BB está a mayor potencial que BA. Entonces, el borne B está a más potencial que A. Entonces, la placa de abajo es la que se carga positiva y la de arriba negativa. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Perfecto. ¿Tenías otra Sí, pregunta, igual, Sofía? sí, antes igual, como que no entendí mucho lo que dijiste recién. O Sí, sea, lo dije rápido. como que ¿qué cambia? eh, o sea, por ejemplo, eso, vos que lo calculaste, digamos, de BA menos BB, ahí es Sí, donde lo que yo hice fue como que, bueno, primero miro la resistencia y después la pila. sí. Fuiste de Pero, arriba para abajo y yo fui de abajo para arriba. ok, bueno, ok, sí. Fíjate Eh, que lo que vos podés calcular, el potencial, como acá no te explicábamos, no te decía anda de A a B o de B a A. Entonces, lo que claro, importa es que vos seas consistente. Si vos estás yendo de A a B o de B a A, entonces vas a escribir, como resultado de ese camino, vas a escribir BA menos BB o BB menos BA, ¿sí? Entonces, si vos lo haces con cuidado todo debería darte bien, el signo te debería dar bien y ese valor que vos obtenés debería ser consistente, ya sea que lo calculás por cualquiera de los caminos que van desde A hasta B, ¿sí? Lo que importa es que vos escribas BA menos BB o BB menos BA, dependiendo de si vas de A a B o de B a A, ¿sí? Eso es arbitrario. En este problema no te pedía calculame BB menos BA, te decía la diferencia de potencial entre esos dos puntos, pero sí es importante que vos entiendas si es BA menos BB o BB menos BA, y eso depende de cómo vos claro, recorres el caminito, ¿sí? claro, sí, sí, genial. Es importante entender cuál de los dos puntos está a mayor potencial. Digamos. Eso te lo da el signo. Genial.
Sí, y la otra pregunta que tenía era que, no sé si era de la actividad o del SEAR, como que, bueno, decía esto de que la diferencia potencial a través de una resistencia es esto de la corriente por la resistencia, Sí. que bueno, que así como lo calculamos siempre. Em, pero digamos como que lo que yo no había tenido en cuenta era si estaba recorriendo en el sentido de la corriente o no, como que dije esto de que, bueno, igual ahora me lo explicaron, pero como que dije, bueno, el potencial de A es I2 por R2 y el potencial de B es E2. Entonces como que ahí dije eh, E2 menos I2 por R2, como que ahí, Fíjate, por ejemplo, no sé en cómo. esta O ecuación de sea, acá tengo que ir abajo. viendo cómo va la corriente. Sí, exacto. La corriente siempre circula de más a menos, ¿no? Entonces, Sí, vamos a ver en detalle de vuelta esto, que es del ítem anterior. Veamos solamente la malla 2, 3. Digamos, ¿dónde hay menos potencial? Empezando acá y girando así. Bueno, la pila es claro. La parte de abajo tiene menos potencial y la de arriba tiene más potencial. Ahora, por cómo dibujé yo la corriente, la dibujé hacia arriba, esta pila sí, tiene mayor potencial acá y menor potencial acá. Listo. sí, Ahora recorro la pila 3. Bueno, por cómo dibujé la corriente, es que la corriente I3 va para arriba, la pila 3 tiene mayor potencial abajo y menor potencial arriba. Y la resistencia 3. Y la pila 3, bueno, es así, es claro. Entonces ahora recorro. E2 es positivo, porque estoy yendo de menos a más. Listo. En la pila esta tengo una caída de potencial negativa. Entonces claro. pongo menos y 2 por R2. Ahora sigo girando y llego a esta resistencia. Bueno, esta resistencia me da un salto de voltaje, no me da una caída de voltaje. Entonces la pongo más, porque ahora estoy yendo de menos a más. Entonces fíjate que la R3 la estoy recorriendo al revés que R2, si querés. En R2 yo fui de más a menos, entonces le puse un menos, y en R3 fui de menos a más, entonces le puse un más. Y después en la pila 3 también fui de menos a más, entonces le pongo un más. Entonces queda esta ecuación. ¿De dónde salen estos signos? Digamos, más, menos, más, Mm, es por las caídas de potencial en cada uno de los bornes de cada elemento. Y eso es lo más importante en este tipo de problemas. Porque si cambias un signo te da otro resultado completamente distinto y está mal. Entonces es importante entender claro, esto. Yo dibujo las corrientes en algún sentido. Me fijo las caídas de potencial consistente con la corriente que dibujé en cada elemento y después recorro la malla. Y ahí me voy fijando si al recorrer tengo un salto de voltaje o una caída de voltaje. ¿Está Y bien? como regla gracias. general, cuando por una resistencia, siempre va a ir de más a menos cuando o sea, en el sentido de la corriente, ¿sí? Fíjate que en la parte en R2, como la corriente va para arriba, ¿sí? El lado de abajo tiene un más y el lado de arriba tiene un menos. En Eso es lo cambio, más importante de todo. en el otro lado, la corriente viene de abajo, ¿sí? También. Entonces, el lado de abajo vuelve a tener un más y el lado de arriba vuelve a tener un menos. O sea, ese más y menos que vos le pones a las resistencias solo dependen de tu corriente. No te importa cómo estás recorriendo. Cómo estás recorriendo lo decidís después, ¿sí? Pero si va a bajar o subir el potencial en una resistencia, solamente va a estar definido por tu corriente, ¿sí? No por cómo vos la recorres. Entonces, vos estos menos y más te los podés poner en tu circuito una vez que vos pusiste y elegiste el sentido de las corrientes, independientemente de que ya hayas decidido cómo vas a recorrer las mallas, ¿sí? O sea, aunque no hayas puesto las flechitas azules todavía, cuando empezaste a resolver tu problema, una vez que vos le pusiste elegiste el sentido de tus corrientes, ya podés poner estos menos y más. Y después, de acuerdo a cómo vos vayas recorriendo, entonces ya vas a saber si es una caída o es una subida de potencial, ¿sí? Pero los signitos estos que nosotros ponemos como menos y más en las resistencias solo están determinadas por dónde, por el sentido de la corriente que vos tenés, ¿sí? No por cómo lo estás recorriendo. ¿Se entendió eso? Sí, 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 gracias. Claro, tal vez al tener ya la clase armada, digamos, se pierde un poco cómo se construye esto. Yo lo di por sentado y tal vez genera un poquito de confusión. En el pizarrón uno lo va haciendo de a pasos y tal vez queda más claro que, fíjense, lo primero que dije es, bueno, defino las corrientes. Entonces, en este gráfico puse solo las corrientes, y 1, y 2, y 3. Y después puse este gráfico, donde ya están los más y los menos y la flecha azul.
En verdad, digamos, estos son dos pasos. Primero es poner los más y los menos rojos acorde a las corrientes. O sea, ¿cómo defino las corrientes? Me definen las caídas de potencial y después recorro como tengo ganas. Puedo recorrer en otro sentido, eso da igual. Pero una cosa es esta, la caída de potencial que queda definido por las corrientes, y otra cosa es recorrer en algún sentido la malla para generarme el sistema de ecuaciones. Como que hay tres pasos. Primero definir las corrientes, después calcular las diferencias de potencial, y después recorrer la malla. Y después, bueno, cuando quiero recorrer de B hasta A es lo mismo. En vez de recorrer la malla entera, digo, bueno, BB más E2 menos I2 por R2 es igual a BA. Listo. Y ahí tengo esta ecuación de acá. Puedo tener cualquiera de estas tres ecuaciones recorriendo cada una de las ramas. Tenemos la diferencia de potencial, el signo nos dice si BA es más grande que BB o viceversa. Acá después calculamos la carga, nos dio este valor, y si nos hubiese preguntado cuál placa tiene carga positiva y cuál tiene negativa, bueno, hay que ver efectivamente si A o B está a mayor potencial, ¿no? Si A está más potencial que B, la carga positiva va a estar arriba, y si B está más potencial que A, que creo que es lo que pasa acá, la carga positiva está abajo. Quiero una cosa, a ver si es consistente con esto. Claro, acá, fíjense en el dibujo, que ponen que la carga positiva está en el exterior era B, o sea que el capacitor acá efectivamente tiene carga positiva abajo y carga negativa arriba. A mí me confunde porque en general se usa el rojo para el positivo y el azul para el negativo, y acá lo hicieron al revés, pero bueno. Esto es consistente con lo que nos dio. Y ahora el ítem C, lo que dice es: se produce ahora un cambio en la resistencia asociada al sodio, R2, o sea, cambia R2. En consecuencia, se mide que la diferencia de potencial cambia. Ahora, BA menos BB es más 40 milivolts. Calculemos cuánto vale R2. Entonces, esto es un poco a la inversa de lo que hacíamos antes, ¿no? Antes te daban todas las resistencias y todas las pilas y te decían, bueno, calcula la corriente y después calcula la diferencia de potencial entre A y B. Ahora es al revés, te dicen la diferencia de potencial entre A y B y te preguntan que calculen cuánto vale una de las resistencias, en particular, en este caso, R2. Entonces, digamos, conceptualmente es lo mismo, las ecuaciones son las mismas, la diferencia es que ahora la incógnita es otra cosa. Al cambiar R2, cambian todas las corrientes, ¿está bien? Porque no es que una corriente queda definida solo por los circuitos de esa rama, porque también están las ecuaciones de nodos que te vinculan una corriente con todas las demás. Entonces, si yo cambio la resistencia, cambian todas las corrientes. Que no las conocemos ahora en el ítem C. Entonces, si yo plantease, por ejemplo, para calcular R2, bueno, la caída de potencial de A hasta B, que es dato, es igual a algo más I2 por R2, o sea, I2 más I2 por R2, por ejemplo, con algún signo que ahora lo vamos a ver en detalle, me estaría faltando el dato de I2, que cambió ahora. Es otra cosa, no es la misma I2 que antes. Eso es importante. Entonces, como que en cierto sentido voy a tener que recorrer las tres mallas, o las tres ramas, perdón, para calcular las tres corrientes, y después calcular R2, que es la incógnita. Todos estos problemas tienen muchas formas de resolverse. Por ejemplo, yo acá les dije, había tres ramas para recorrer, yo elegí recorrer, había tres mallas, yo recorrí estas dos, podría haber recorrido otras dos, yo usé la ecuación del método de nodos, se puede usar el otro método, es decir, todas estas cosas tienen muchas formas de resolverse. Para calcular R2, lo que yo pensé es, si yo conozco la diferencia de potencial entre A y B, y conozco R1 y E1, puedo calcular fácil la nueva I1. Porque R1 se mantuvo igual, E1 se mantuvo igual, pero como cambió la diferencia de potencial entre A y B, cambia I1. Entonces, usando
esta ecuación de acá, la primera, fíjense que la única incógnita es I1. Listo, obtengo I1. Ahora hago lo mismo para la rama que tiene a R3. Sé la diferencia de potencial entre A y B. R3 es dato, E3 es dato, entonces con la misma ecuación obtengo I3. Acá, BA, ahora ya no es este valor de menos 62, sino que es 40 positivo, va a ser igual a todo esto. Entonces, todo esto es igual a 40, despejo I3, es la única incógnita. I3 es dato y R3 es dato. Entonces, ya usando esto, con el nuevo dato de la diferencia de potencial, calculo I1. Usando esta ecuación de acá, con el nuevo dato de la diferencia de potencial, calculo I3. Y usando la ecuación de nodos, que me vincula a las tres corrientes, calculo I2. Y una vez que calculo I2, usando esta ecuación con esto, calculo R2, que es la incógnita. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, sí. Bueno, un poco es lo que escribí acá de manera medio rápido. Dice, al cambiar R2, cambian todas las corrientes, las otras R y los E quedan iguales. O sea, R1, R3, E1, E2 y E3 quedan iguales. Calculamos primero I1 y I3 para luego calcular I2 con la ecuación de los nodos. Para calcular I1 y I3, uso esta ecuación de acá, esto de acá. Entonces, dice, probablemente lo más fácil es usar distintas definiciones de BBA. O sea, las tres definiciones que tenemos acá. Tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos E1 más I1 para R1 y es igual a 40 volt, entonces despejo la I1, que ahora me da 120 nanoamperes. De la misma manera despejo I3, que me quedó menos 45 nanoamperes. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? Cambió el signo. Entonces fíjense que al cambiar R2, vamos a ir acá mejor, al cambiar R2, I3 ahora cambió de sentido. Y eso un poco tiene que ver con lo que yo les dije antes, que yo les dije, ¿por qué I3 se opone a la pila? Porque I1 era la más grande de las tres, pero R2 era muy grande. Entonces, como la resistencia 2 era muy grande, se oponía a que entre mucha corriente. Entonces a I3 no le quedaba otra que ser para arriba y oponerse a la pila. Ahora, como cambió R2, bueno, I3 se hace negativa, o sea que I3 en la nueva configuración, con la nueva R2, es para abajo. ¿Está bien? Fíjense que en la nueva configuración cambió el sentido de... O cambió la diferencia de potencial, digamos. Antes era más grande BB que BA, y ahora se invirtió eso. Porque BBA pasó de ser negativa a ser positiva. Eso hizo que no me cambie I1, pero sí me cambió, digamos, no me cambia el sentido de I1, pero sí cambió el sentido de I3. Entonces, bueno, ahora sí que ya sabemos I1, dijimos que es esto de acá, sabemos I3, que es esto de acá, saco I2, dando la ecuación de los nodos, me queda un nuevo valor para I2, 165 nanoamperes, ahora I2 es más grande que I1, antes era al revés. Y ahora que sé I2, uso esta ecuación de acá, que es la diferencia de potencial, es esto, recorrer esta rama, como E2 es dato y R2 es E2 es dato, I2 lo acabo de obtener, calculo R2, que es lo que me pide el problema. Y me da que R2 era 60,6 kilo ohm. Fíjense que antes era, creo que 10 mega ohm. O sea, mega es 1 millón. O sea, estos son 10 millones de ohm. Y esto de acá son 60.000 ohm. O sea, bajó mucho. Y bueno, eso hizo que las corrientes, por ejemplo, en R3, circule ahora en el sentido opuesto. Es decir, si antes a la célula estaba entrando cloro, ahora está saliendo cloro. O al revés, bueno, no importa. Digamos, en algún momento entraba y en el otro sale. Y eso cambiando la resistencia de uno de los canales iónicos, que eso se consigue, digamos, cambiando la estructura del canal.
canal iónico creo que son proteínas, ¿no? Capaz que ustedes me saben responder bien. Y si la proteína cambia su forma, puede cambiar la resistencia. ¿Alguna pregunta del último punto? No, ninguna. Yo no tengo preguntas. Bueno, entonces, estamos acá.